Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en la transmisión en vivo. Me voy a presentar. Mi nombre es Felisa Aguilar Arellano. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en este caso en particular en la representación que tiene el INAH, como es conocido, en el estado de Coahuila. Yo básicamente dentro del área de paleontología ya tengo formalmente trabajando aquí en el instituto 12 años. Mi formación es bióloga, egresada de la UNAM. En este caso particular yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y posteriormente hice mi maestría en ciencias biológicas con la especialidad en sistemática en el Instituto de Geología de la UNAM. Y actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza, España, en donde básicamente yo estoy enfocándome sí a la paleontología, pero también entrando en este caso particular a través de la geología. De manera particular, yo les puedo contar un poco de mi experiencia en este sentido. Yo inicialmente decidí estudiar biología porque yo estaba interesada en entender un poco toda la diversidad que existe en nuestro país y sobre todo de decir, bueno, ¿por qué México a través de toda su territorio encontramos diferentes formas tanto de plantas como de animales, ecosistemas que van desde los desiertos hasta los bosques de alta montaña y por supuesto las selvas, y sobre todo decir, bueno, ¿en qué sentido esto pudiera entenderse? Dentro de la biología, pues lógicamente nos van dando todas las pautas, toda la parte teórica y también las herramientas para poder entender toda esta dinámica. Pero una de las grandes herramientas que nos decían para entender esto, pues lógicamente teníamos que ver hacia el pasado y a partir de ahí fue la conexión dentro de la paleontología. Cómo esa vida pasada que estudia la paleontología, ¿no? A través, en este sentido, de unas evidencias que se quedan resguardadas en las rocas, que en este caso son los fósiles, nosotros podemos hacer esa visita rápida hacia el pasado y que por lo tanto nosotros pudiéramos comprender, por un lado, desde formas de vida, ¿no? Ecosistemas y por supuesto, y ahora que gracias también a la biología y sobrepuesto a otras herramientas que nos da la geología, pues entendemos perfectamente que la distribución de los continentes es totalmente diferente. Entonces también entender que la distribución geográfica era de manera diferente. Entonces de esta manera, yo siendo estudiante de biología, me interesé en el sentido de entender, bueno, cómo yo con la biología puedo saber un poquito más y eso me lo iba a dar la paleontología. Entonces, a partir de ahí, yo inicié formalmente mis estudios de paleontología. De hecho, yo comencé estudiando restos de plantas. Actualmente yo trabajo con tanto restos fósiles de vertebrados del Pleistoceno, como lo que serían el mamut, los mastodontes, pero también tengo la fortuna de trabajar con uno de los grupos que siempre más ha llamado la atención, que son los dinosaurios, y que en este caso, en el estado de Coahuila, tenemos la fortuna de tener diferentes yacimientos aquí cerquita de la ciudad. Entonces, de esa manera yo me fui vinculando y por lo tanto, a través de mis estudios he ido complementando, ¿no? Lógicamente el estudio no termina, seguimos capacitándonos porque lógicamente vamos haciendo. Pero bueno, ya conforme yo vi que la paleontología me iba a dar las herramientas para entender el pasado, pues lógicamente tuvimos que entender, bueno, qué va más allá de la paleontología, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, una base importante pues son los fósiles, ese objeto del pasado, que en este caso es cualquier evidencia, es decir, de manera directa, algo que alguna vez le perteneció a ese ser vivo, pero también de manera indirecta, como pueden ser sus huellas, sus madrigueras, los rastros que nosotros tenemos en este sentido, ¿no? La otra parte que también nosotros estamos observando dentro de la paleontología es que una de las partes importantes es que nosotros tenemos que entender bajo qué otras condiciones fue que esos restos, que gracias a los diferentes procedimientos que se llama fosilización, es que nosotros quedaron preservados y que básicamente quedan las huellas dentro de las rocas. Y es por eso muy importante que no nada más nosotros
observamos los fósiles en sí, sino que necesitamos entender el contexto. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener perfectamente toda esa información, no nada más el fósil, sino también las rocas y cualquier otro elemento que esté alrededor para que a nosotros nos dé esa información. Y por eso es que es importantísimo el que nosotros pudiéramos entender esta situación. Hoy en día, ¿no? O sea, inicialmente la paleontología, pues sí, nada más era una cuestión descriptiva de decir, bueno, qué organismo es el que nosotros estamos viendo, qué parte de ese organismo es la que nosotros recuperamos. Pero lógicamente hoy en día pues sabemos un poco más de eso, ¿no? Que esas formas que se han preservado en las rocas, pues nosotros nos pueden dar patrones de distribución, es decir, cómo es que de un lado a otro migraban, si en algún momento esos continentes estuvieron unidos, y es por eso que hoy escuchamos comúnmente los términos de Pangea, Laurasia o Gondwana, y que de hecho nos recuerda un poco siempre que hay un movimiento en la Tierra de que todo esto sí está en constante movimiento, pero también entendemos cómo son los procesos de extinción, es decir, por qué en algún momento estos organismos tienden a desaparecer, ya sea por causas de que ellos ya no están adaptados a ese ambiente, o hay unos cambios para los cuales ellos no pueden estar rápidamente adaptados, o bien incluso factores externos, como bien sabemos que en el caso de los dinosaurios, pues bueno, una de las hipótesis que tiene más fuerza pues es la caída del famoso meteorito, y que en México tenemos esa evidencia a través de el cráter de Chicxulub, que está en la península de Yucatán. Bueno, aquí me están diciendo, estoy viendo aquí sus mensajes, espero que me estén viendo bien. Voy a hacer una pausa para ver. Aquí en este momento está comenzando a llover, entonces yo espero que eso no interfiera con la transmisión. ¿Algún mensaje, por favor? Bueno, voy a continuar, si no, por favor, un mensajito para saber si está la transmisión de manera correcta. Perfecto. Entonces, de esa manera nosotros vamos entendiendo un poquito todas esas cuestiones, ¿no? Desde los patrones de extinción e incluso los patrones de evolución, cómo es que aquellos organismos que sí se adaptan a esos cambios, pues se tienen que... Gracias, Sirenita. Toda esta cuestión de cómo esos cambios nos ayudan a nosotros a entender y cómo es que cada una de esas adaptaciones pues nos están indicando que son adecuaciones a ese nuevo ambiente, desde temperatura, humedad o incluso formas de alimentación. Nosotros como paleontólogos, como les decía, tenemos que tomar en cuenta toda esta situación y lógicamente, dependiendo del tipo de organismo fósil que nosotros vayamos a estudiar y por supuesto de la forma en que se haya preservado en las rocas, nosotros utilizamos las técnicas adecuadas para su recuperación. Porque lógicamente al momento en que nosotros estamos extrayendo al fósil de la roca, pues nosotros tenemos que tener cuidado que eso que tuvo que haberse preservado en miles o millones de años, dependiendo del fósil, pues eso ya nosotros no lo vamos a recrear, ni por más que con video, por más fotografías que nosotros tomemos al instante de estar haciendo la recuperación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar ese valor de importancia que se tiene en ese instante, ¿no? Entonces es por eso que nosotros hacemos ese registro fotográfico de video, pero nuestras libretas de campo son súper importantes, y sobre todo que todo aquello que nosotros recuperemos le demos una adecuada anotación para que nosotros al momento de trasladarlo al laboratorio tengamos la forma de nosotros intervenirlo.
Y lógicamente, como les comentaba, dependiendo de lo que nosotros estudiemos, pues son las técnicas para ello. Entonces, si son plantas, pues bueno, lógicamente vamos a utilizar ciertas herramientas para poder extraer esas hojas o esos troncos o ese polen que nosotros vayamos a estudiar, o en el caso particular de los vertebrados, pues lógicamente hacer esas técnicas de excavación, un poco como las arqueológicas, donde nosotros establecemos algunas veces retículas para, sobre todo, tener un registro de la distribución y sobre qué está conectado cada uno de los elementos. Lógicamente también, y en mi caso particular aquí en el estado de Coahuila, también tenemos sitios que por sus características y sus dimensiones, pues muchas veces nosotros el fósil no nos lo vamos a poder llevar a nuestro laboratorio, sino que más bien tenemos que tomar medidas de conservación en el sitio, como muchas veces pueden ser las huellas, ¿no? En el caso particular de Coahuila, nosotros tenemos sitios con huellas, en donde entonces nosotros tenemos que buscar desde el registro mismo de todas esas huellas, para que toda aquella información quede preservada y registrada en nuestras notas, en nuestras videos y fotografías, pero también buscar alternativas para que eso se conserve en el sitio. Entonces, de esa manera nosotros estamos ahí en constante conservación. Entonces, como les comento, depende un poco de cuál sea el tipo de fosilización. Lógicamente, ok, gracias. Entonces, lógicamente, mientras más información nosotros recuperemos y que nosotros incluso tengamos muestras con las cuales nosotros contrastar, entonces nosotros tenemos que hacer todo ese registro, y eso es lo más interesante en este sentido. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues lógicamente buscamos más evidencias que puedan quedar preservadas, ¿no? Como puede ser algunos rastros de materia orgánica que algunas veces sí puede estar ahí todavía en el fósil, o bien algunos elementos químicos que me dan a dar una información indirecta sobre ya sea la alimentación o incluso las condiciones de oxígeno, en el caso particular de los organismos marinos, que nos pueden indicar hasta oxígeno y temperatura, ¿no? Entonces, a través de esas evidencias indirectas, que en este caso se llaman isótopos, nosotros podemos tener esa información y por lo tanto nosotros hacer esa recreación un poco de lo que sucedió en el pasado. Lógicamente, todas son hipótesis que, conforme nosotros tengamos más yacimientos e incluso más fósiles e incluso con nuevas herramientas, pues se van a ir contrastando. Algunas de ellas pues se van ahora sí que ratificando en ese momento, otras de plano van cambiando y están proponiendo nuevas lecturas de eso, y pues eso es algo muy interesante, que eso sucede, no importa si sea la paleontología o no, simplemente es parte de la experiencia de ser ciencia, ¿no? De que nosotros, a través de una evidencia, proponemos una explicación con los elementos, con los fundamentos y con las herramientas que tenemos en este sentido, y que posteriormente pues lo vamos a dejar a discusión con todo nuestros pares en una primera instancia, y que a través de ellos pues nosotros podemos estar siguiendo analizando, y que lógicamente en 10, 20 años nuevamente esas hipótesis que nosotros estamos proponiendo con sus posibles explicaciones, pues lógicamente nuevamente pueden ser contrastadas, y lógicamente que lo ideal es que eso siga pasando por diferentes generaciones. Ahora bien, en mi caso particular, antes de pasar a la sesión de preguntas, ¿por qué es importante conservar los fósiles, ¿no? Y en este caso los yacimientos? Por un lado, tenemos dos aspectos muy importantes. Nosotros, como paleontólogos, al momento de hacer la recuperación de los fósiles, esos fósiles pues es la evidencia tangible, aquello que nosotros podemos tocar y que pues lógicamente es la prueba de lo que nosotros estamos proponiendo, y por lo tanto nuestra obligación como paleontólogos profesionales es depositarla en un lugar que cumpla con todas las medidas de conservación, pero sobre todo que las ponga a disponibilidad de todos aquellos académicos que quieran hacerlo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a decir, y esos sitios se denominan colecciones científicas. La mayoría de ellas están asociadas a las instituciones universitarias donde nosotros trabajamos, o en este caso particular aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bien algunas veces los mismos museos
tienen sus áreas de investigaciones y es ahí donde ellos también tienen las colecciones. Esa es una parte muy importante y por lo tanto nosotros podemos buscar todas las medidas de seguridad para ello, y eso no nada más implica la limpieza de los materiales, sino aquello que resulte de cualquier imprevisto que pueda afectar el edificio, que en este sentido esté resguardando la colección. Y en el otro caso, que es la experiencia que yo tengo aquí en Coahuila, pues son los sitios que pues lógicamente no vamos a poder llevar al museo y tampoco podemos construir el museo directamente sobre el sitio, pues tenemos que buscar las alternativas para su conservación, y en este sentido pues tenemos que entender perfectamente el sustrato rocoso, ver de qué manera nosotros lo podemos preservar y por supuesto qué medidas alternas nosotros podemos hacer para su protección, aunque lo ideal, por así decirlo, pues sería como que nuevamente dejarlo en sus condiciones naturales, pero si esto no es así, pues entonces buscar las otras maneras de conservarlo. Entonces de ahí esa importancia, porque al final de cuentas es una evidencia de lo que nosotros estamos hablando, y lógicamente si yo me entero de esa información, pues yo la quiero conocer, yo la quiero ver, y por lo tanto yo voy a estos sitios para realmente contrastar eso, no nada más el académico, sino incluso cuando nosotros hacemos esa divulgación, pues que ustedes puedan ir al museo y entonces decir, bueno, entonces yo ya conocí al Belafrons coahuilensis, aquel pico de pato que fue encontrado en Rincón, Colorado, y que entonces yo estoy viendo sus restos aquí en el Museo del Desierto, ¿no? Que es en este caso el museo que se encuentra aquí en la ciudad de Saltillo y que, bueno, depende del gobierno estatal. O en su caso, cuando están ustedes en cualquier otro sector de la República Mexicana, pues igual algunos museos tienen una sala de paleontología, o aquellos que tengan museos de historia natural van a tener esa evidencia, y a veces muchas de ellas hablan de la historia de la localidad. Entonces, no sé si podamos pasar a preguntas de los que estén conectados. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran saber un poquito de este proceso? Bueno, en lo que espero preguntas, otro de los aspectos que también aquí se hablaba un poco es qué hacemos nosotros cuando nos llevamos los fósiles del campo al laboratorio. Lógicamente, pues nosotros, porque muchas veces se piensa y se crea la idea de que, bueno, dado que el fósil ya es una roca, y por así decirlo, no es una roca, pues ya no implica que nosotros vayamos a hacer un tratamiento esto no es así. Nosotros tenemos que darle una estabilidad a eso que nosotros estamos recuperando, porque al momento de que nosotros lo extraemos del yacimiento, pues le estamos cambiando todas las condiciones en las cuales estos estaban depositados, ¿no? Cambiamos presión, cambiamos temperatura, cambiamos humedad. Entonces eso, cuando nosotros lo trasladamos al laboratorio, pues tenemos que estabilizarlo, y para ello utilizamos diferentes herramientas y químicos. Para ello, lógicamente, va a depender del tipo de fósiles que nosotros estemos aquí trabajando, y lógicamente también cuando nosotros extraemos el material no totalmente estamos viendo todas las estructuras que nosotros nos va a permitir saber de qué manera lo podemos identificar. Eso quiere decir, tenemos que quitar el resto de excedente de roca o de mineral que pudiera estar para que nosotros pudiéramos observarlo, y lógicamente dependiendo del tipo de fósil es el que nosotros vamos a estar trabajando para su preparación. Bueno, aquí ya tengo la primera pregunta. Gracias, Norma López. Bueno, ¿por qué es importante la conservación de los restos fósiles? Por un lado, pues al final de cuentas estamos es muy importante que nosotros conservemos a los restos, porque con ello nosotros vamos a seguir dando información para entender lo que sucede en la actualidad. Es decir, nosotros, para entender nuestro presente, tenemos que ver un poquito qué era lo que sucedió en el pasado.
Entonces, a través de los fósiles nosotros podemos hacer esa recuperación de información y por eso es muy importante su conservación. Por un lado, ese es el aspecto, ¿no? Que nosotros no todo ya está dicho, sino que simplemente conforme nosotros vayamos encontrando más fósiles, podemos generar más información al respecto. Ahora bien, aquí me preguntan, ¿cómo hacemos nosotros para saber dónde hay fósiles? Bueno, en el caso de los fósiles, nosotros buscamos un tipo de roca en donde particularmente hay una mayor probabilidad en la cual nosotros tenemos la fortuna de encontrar fósiles, que son las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, por su forma ahora sí que a la manera en que se forma, atrapa a aquellos organismos o aquellas evidencias que alguna vez tuvieron vida y que lógicamente que con el paso de diferentes procesos se convierte en roca, y al quedar ahí atrapado ese organismo nosotros vamos a tener esos fósiles. Entonces, siempre que nosotros queremos encontrar un tipo de fósil en particular, pues vamos a buscar las rocas sedimentarias que estén aflorando en una región. Y en este caso particular, nosotros utilizamos la herramienta que nos dan los mapas que hacen los geólogos, que son los mapas geológicos, en donde ellos nos van mostrando las diferentes rocas que afloran en una región, y entonces en particular nosotros hacemos esa búsqueda, ¿no? Entonces así es hacerlo, ¿no? Por otro lado, y que posteriormente pues nosotros lo corroboramos a través de hacer prospecciones y hacemos toda esta búsqueda de información. Otra manera, y en el caso particular mío, de lo que nosotros hacemos aquí en el instituto, es que muchas veces la gente durante ya sea la construcción de algo en particular en su casa, o bien en la construcción de una obra civil, como puede ser una carretera, un puente, muchas veces igual se encuentran este tipo de evidencias, y pues nos hacen los reportes correspondientes a nosotros, y es cuando nosotros vamos a verificar, y si es el caso, hacer el rescate correspondiente, ¿no? Que en la mayoría de las veces, pues eso es de los casos comunes que nosotros hacemos, y es la forma en que nosotros podemos encontrar los fósiles. Yo particularmente sí trabajo aquí en el desierto de Coahuila. De hecho, me toca dar asesorías en algunos estados de la República, siempre y cuando los centros, tanto del mismo INAH como de otras universidades, hacen la solicitud correspondiente. Y en mi caso particular, aquí en Coahuila, yo trabajo en el municipio de General Cepeda. Estamos atendiendo 2 sitios, que es el sitio de Rincón, Colorado, y el sitio de Las Águilas, que es un sitio con huellas de dinosaurio. Pero igual tenemos reportes donde nosotros verificamos la manera en que nosotros podamos conservar estos fósiles, ¿no? De manera particular, en los últimos 3 años yo me he estado enfocando un poco más hacia la parte de los dinosaurios, y estamos en todo este proceso. Aquí me preguntan, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo más apropiado al encontrar algún fósil? Bueno, en el caso particular, bueno, si es un proyecto de investigación, pues lógicamente pues que el investigador haga toda la recuperación inmediata, haga toda su recopilación de datos, y por supuesto deposite sus materiales en su colección científica. Pero en el caso particular del caso que yo les comentaba, cuando alguien durante cualquier otro tipo de actividad se encuentran estos materiales, pues bueno, no lo notifique, en este caso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bien a alguna institución que pudiera tener especialistas, para que nosotros hagamos la valoración correspondiente, porque como les comentaba al inicio, es muy importante no nada más el fósil, sino toda la información que nosotros podamos recuperar al contexto. Y por lo tanto, si yo puedo obtener toda esa información al momento de recuperarlo, pues lo tengo que hacer en el instante. Muchas veces cuando el objeto se levanta sin la información, pues se pierde una parte importante de la historia que nosotros pudiéramos recrear. En este sentido, yo hago un poco la analogía de que imagínense que si yo quiero entender la historia del planeta Tierra, el planeta Tierra es un libro,
Y si yo quiero leer ese libro, debo de tener por completo sus letras y todas sus puntuaciones, signos de admiración, para yo poder entender todo aquello que me está diciendo. Entonces, si yo nada más tengo las letras y leo de corrido, pues lógicamente no voy a captar toda la idea que pudiera estar. Entonces, si yo tengo signos de puntuación, signos de admiración, aquello que me va dando las pautas para entender la idea de lo que ahí está sucediendo, pues voy a entender perfectamente la historia que me está contando, en este caso, la Tierra. Y en este sentido así son los fósiles, ¿no? Los fósiles son una parte de esa historia que se complementa con las rocas y con todo lo que está a su alrededor para que nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Cómo es que nosotros identificamos? Bueno, aquí en particular me preguntan sobre los dinosaurios. Aquí Norma, a través de la Escuela Primaria Sirenio Vargas. Bueno, en particular, en lo que nosotros hacemos en cualquier tipo de fósil, no nada más de los dinosaurios, por un lado, primero identificamos qué es lo que nosotros estamos recuperando del organismo, ¿no? Qué parte, ya sea anatómica, es la que nosotros estamos recuperando, para que nosotros a partir de ahí tengamos todas las herramientas de hacer la búsqueda de la información que me va a permitir entender qué es lo que yo estoy encontrando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un vertebrado, tengo que entender qué del vertebrado estoy recuperando. Estoy recuperando parte del cráneo, estoy recuperando algún elemento de la columna vertebral, o bien estoy recuperando huesos de las extremidades. Y entonces, si yo identifico perfectamente el fémur, ¿no? Entonces yo tengo que ver de esas características del fémur a qué de todo ese grupo que yo estoy encontrando pudiera ser. En este caso utilizamos un poco esa información y entonces voy a descartar, bueno, ese fémur, bueno, por sus características pertenece a un reptil o bien pertenece a un dinosaurio, y bueno, y a partir de ahí ir descartando los diferentes tipos, ¿no? Es un poco un elemento de que vas como un paso primero, ¿no? Y lógicamente, conforme nosotros tengamos más elementos característicos, aquello que me defina más, pues lógicamente voy a llegar a la especie, ¿no? Aquí Vianey me pregunta si encontramos ejemplares completos de dinosaurio. No, porque eso es algo muy extraño. No es que no diga no va a suceder, claro que sucede. Afortunadamente sí hay yacimientos en los cuales nosotros podemos recuperar un alto porcentaje de los esqueletos o del aspecto anatómico de los organismos del pasado, pero por lo mismo, durante los procesos en los cuales las rocas se van formando y que se implica la erosión y que implica un cambio físico y químico, pues lógicamente parte de aquello que no sea, que no resista esa erosión, pues se va a perder. Y por lo tanto, rara vez es que nosotros encontramos ejemplares completos. Entonces, por eso es muy importante también el que nosotros lo tengamos ahí, porque eso es lo que nosotros hacemos. A través de toda la excavación, nosotros hacemos ese aspecto de forense, pero hacia el pasado, para nosotros entender qué fue lo que sucedió ahí. Aquí en México son raras las veces en que encontramos aquí los esqueletos completos. Por lo menos en mi caso, hace 3 años tuve la oportunidad de participar en una excavación que dirigimos aquí bajo el instituto, en colaboración con el Instituto de Geología de la UNAM, en donde al menos recuperamos todo lo que es desde la cadera hasta casi toda la cola de un dinosaurio pico de pato, totalmente articulada. Entonces son uno de los ejemplares más raros y hasta el momento es el único encontrado en el país, y estamos hablando de 6 metros de largo. Entonces imagínense una estructura de vértebra por vértebra, que así va sucediendo y que nosotros lo vamos a recuperar, y con esa información nosotros vamos a poder aclarar muchas dudas sobre la anatomía, sobre la musculatura de esos organismos, porque vamos a tener toda esa información que muchas veces no la recuperamos. Ahora bien, aquí me dicen, ¿hay algún aparato para que nos ayude a distinguir a los fósiles? No. También eso es un poco un mito que existe a través de los documentales y las películas, sobre todo cuando nosotros vemos así de que pareciera que nada más con un escáner pasan sobre el suelo, y a partir de ahí les está dando una lectura y ustedes están viendo el esqueleto y hacia dónde vamos a excavar. Desgraciadamente esto no es así. Nosotros, ¿cómo es que le hacemos para distinguir? Pues lógicamente lo que es un fósil tiene una textura, una forma y un color diferente al resto del sedimento que está ahí.
ahí, y a través, en este caso muchas veces para nosotros hacer una primera observación, vemos lo que está aflorando, es decir, aquello que resalta, que está erosionado y que es lo que nosotros ahí estamos encontrando. Y que posteriormente, conforme lo que nosotros estamos observando, pues nosotros proponemos el área de excavación o el área de recuperación. Algunas otras veces, pues lógicamente es un poco tratar de entender la anatomía, o en este caso a partir de ahí tenemos la hipótesis de trabajo de hacia dónde pudiera estar el organismo, entonces es hacer para esto. Y en algunos casos, y eso también apenas se está probando, en algunos sitios sí se ha podido utilizar el georradar, pero lógicamente eso no es de que te dé la lectura como tal, de decir de aquí acabas de excavar, te da una serie de irregularidades la lectura, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, aquí posiblemente exista algo, entonces es que por eso nosotros vamos a estar haciendo esa lectura, ¿no? Entonces es un poco hacerlo, ¿no? Aquí me comentan, espero que sí se esté viendo la transmisión, una disculpa, no sé si sea aquí, espero que al ratito se pueda ver más. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, gracias Sirenita, sí es muy interesante, pero la verdad, ahora sí que yo creo que estamos dando un pequeño esbozo de lo que hay y de lo que conocemos. En México, en todo México hay yacimientos paleontológicos, lo único que varía es el tipo de fósiles, o sea, es decir, la temporalidad de esos fósiles de los cuales se están recuperando. Entonces, por ejemplo, en el norte es más común que encontremos de la era mesozoica, pero no quiere decir que sean los únicos. Por ejemplo, en la península de Yucatán, ahorita se están haciendo recuperación de restos de megafauna que está en contextos subacuáticos. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, aquellas zonas antes no estaban cubiertas por agua y ahora sí. En el centro de México básicamente todo es pleistoceno, y no quiere decir que más abajo no haya, sino simplemente por la actividad volcánica muchos de estos sitios están cubiertos. En el caso de Puebla, ok, y por ejemplo, lógicamente conforme nosotros vayamos entendiendo más, pues es de que vamos a entender un poquito mejor la zona del país. Ahora bien, en nuestro México, ¿en dónde han encontrado restos fósiles de dinosaurio? Hasta el momento, básicamente tenemos restos de dinosaurios en Chiapas, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Entonces, lógicamente las temporalidades son distintas, y conforme más encontremos esto es lo que está pasando. ¿En qué lugar hacemos la exploración? Pues lógicamente a partir de la hipótesis de trabajo que yo quiera responder. Inicialmente, si yo quiero entender un poco hacia dónde se están concentrando, o en el caso particular, si yo quiero establecer las rutas de migración de los dinosaurios que habitaron hacia una zona, pues yo lógicamente tengo que ver qué lugares me van a dar la posibilidad de encontrar restos de dinosaurios, y entonces a partir de ahí yo proponer mis sitios de exploración. Lógicamente yo tengo que encontrar o buscar esas zonas que me permitan hacer esas correlaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo que buscar listo, perdón, aquí una falla. Yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si de Coahuila tengo Cretácico tardío, pues tengo que ver si en Baja California corresponde el mismo Cretácico tardío, y a partir de ahí yo buscar esos yacimientos, ¿no? Es un poco la hipótesis de trabajo que yo quiera responder. Ahora bien, ¿qué destaco ya como mi labor? Pues lógicamente dentro de mi trabajo la experiencia es
seguir encontrando esa forma de poder entender ese pasado, pero sobre todo en este caso particular de cómo entender qué fue lo que sucedió para que yo observe lo que tenemos en particular, ¿no? Y en este sentido es, por ejemplo, si yo ahorita estoy viviendo en la zona árida, en lo que forma parte del desierto chihuahuense, pues lógicamente yo tengo que entender qué fue lo que sucedió para que antes, de acuerdo a los restos fósiles de plantas que se han encontrado en Coahuila, antes era una selva húmeda y con bastante vegetación, pues qué fue lo que sucedió. Entonces de ahí es la interesante labor que nosotros hacemos, entender cuáles fueron los procesos por los cuales nosotros estamos haciendo. Y en particularmente aquí en el instituto, una de las áreas que a mí me ha tocado trabajar es toda la parte de vinculación con la comunidad, porque las comunidades que están cerca de los sitios, pues son las que hallan estos yacimientos o tienen contacto con estos yacimientos. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que ver cómo es que ellos visualizan ese interesante patrimonio y la forma en que ellos lo conciben, porque muchas veces son una opción que podemos dar nosotros como alternativa para hacer actividades de divulgación, pero sobre todo de conservación, porque lógicamente si los sitios con huellas, pues tenemos que protegerlos, pues tenemos que tener ese vínculo con la comunidad. ¿Qué es lo más interesante que he encontrado? Bueno, en mi caso particular, pues sí me ha tocado hacer bastantes prospecciones. A mí, en el caso de mi tesis de licenciatura, logramos nosotros a través del equipo que nosotros estamos haciendo la prospección, pues encontrar esa zona, en este caso con impresiones de plantas del terciario, de aproximadamente 25 millones de años. Entonces fue, la verdad, muy emocionante el cómo simplemente dentro de las rocas nosotros pudiéramos encontrar esas hojas y que sobre todo pudiéramos hacer todas esas recreaciones de cómo pudo haber sido esa zona, en el caso particular, en esta zona de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, que fue de las zonas. Y aquí en Coahuila, pues más bien la gran experiencia que me ha tocado, no tanto fue encontrarla, sino que más bien fue armar el proyecto de investigación, armar el equipo de trabajo, hacer toda la gestión para que uniéramos esfuerzos, pues hacer todo el trabajo de la excavación de esta cola de dinosaurio que rescatamos en el 2013 y que realmente fue una emoción el cómo uno puede ir distinguiendo esos elementos que nosotros vamos a estar haciendo, ¿no? Y que como conforme vamos limpiando poco a poco, vamos encontrando más evidencia y pues lógicamente el reto ahora es terminar y concluir ese estudio, porque lógicamente, como les comentaba, nos da pautas para entender un poco más de la anatomía y de incluso la musculatura que tenían estos organismos. Por acá me indica Vianey que si podemos hacer otra transmisión por la mañana, con gusto. Ustedes nada más indíquenme la hora y yo con gusto puedo hacer una conexión mañana. No sé si haya más preguntas. Ok, Miriam, ¿qué es lo más difícil? Bueno, tenemos diferentes aspectos. Por un lado, lógicamente, la parte de contar con los recursos para que nosotros hagamos todo este proceso de investigación, dado que se considera todavía como una ciencia muy básica y que lógicamente nuestros resultados hasta la larga van a dar digamos, ese dato utilitario. Muchas veces los presupuestos pues no los tenemos tan a la orden del día para nosotros poder hacer la investigación, pero por eso es muy importante que nosotros unamos esfuerzos y hagamos equipo de trabajo para poderlo hacer, porque a partir de ahí utilizamos nuestras diferentes herramientas e incluso lógicamente si tenemos diferentes fósiles en un mismo yacimiento, pues que hagamos la recuperación, que en una misma salida todo aquello que recuperemos pues lógicamente nos dé información para hacerlo. El otro aspecto pues lógicamente el que realmente contemos con todas las medidas para que esas colecciones que nosotros estamos armando, esas colecciones con las cuales nosotros pudiéramos hacer, pues que lógicamente tengan ese lugar correspondiente y que por lo tanto se sigan conservando y preservando, ¿no? Afortunadamente aquí tenemos instituciones que así lo hacen y pues algunas de ellas ya con bastante historia. Y
Y la otra parte, pues lógicamente que todavía hay mucho por explorar y que lógicamente queremos motivar a la gente a que se haga, que lo vea también como una forma de hacer la profesión. Bueno, aquí Vianey me dice que tienen problemas. Claro que sí, nada más indíquenme la hora para poder hacer el espacio en la agenda. Y si quieren, ahorita hacemos este primer cierre. De acuerdo a lo solicitado, realmente es interesante hacer esta interacción con ustedes. No sé si tengan más preguntas. Creo que es muy importante el que veamos que, bueno, sí, la paleontología nos da una forma interesante de entender ese pasado del planeta Tierra, pero sobre todo, y sobre todo con mi experiencia, porque hay veces que me dicen, ¿y por qué cambiaste de grupo de plantas y luego mamíferos y luego ahorita estás trabajando dinosaurios? Yo creo que cuando uno está interesado en hacer ciencia, pues lógicamente cualquier forma o aspecto que nosotros pudiéramos estar haciendo, no importa el grupo que nosotros estemos trabajando, porque al final de cuentas nosotros estamos haciendo uso de todas esas herramientas que nos da la ciencia, plantear hipótesis, estar usando la observación, buscando las herramientas adecuadas para hacerlo, y por supuesto el que nosotros estemos generando conocimiento y conciencia en este sentido. Y ojalá a través de este medio nosotros podamos compartir un poco de lo que nosotros hacemos, que en México tenemos gente realizando investigación en paleontología, tanto en las instituciones universitarias, en las instituciones gubernamentales, como es mi caso, e igual en museos que están dedicados y están encariñados en decir, aquí es la ciencia y nosotros lo que tenemos que hacer. Y por supuesto a través de esto pues comunicarnos con ustedes, que muchas veces, algunas veces podemos tener contacto y nos invitan a dar pláticas, pero yo creo que este es un medio muy importante para hacerlo, y sobre todo que nosotros realmente conozcamos lo que tengamos en nuestro país, que eso muchas veces lo desconocemos, y en el caso particular de México tenemos una diversidad de fósiles que nos están dando pauta, ¿no?, para entender diferentes grupos, y en el caso particular de dinosaurios, yo espero que en sus tareas encuentren esto y para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a los que sí pudieron escucharme, a los que pudimos interactuar, y esperemos, lógicamente sí, vamos aquí a guardar la presentación. Yo sobre todo aquí estoy interesada en que ustedes conozcan un poquito de lo que nosotros hacemos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por supuesto que vayan a sus lugares para que sigan conociendo un poco más, ¿de acuerdo? Igual en el perfil de Ilse Dinosaurios está mi contacto, entonces cualquier cosa, cualquier duda que pudieran tener, con gusto y sin pena, por favor escríbanme, nos daremos el tiempo para hacerlo. Y por supuesto, Vianey, ahorita nos ponemos, saludos Carlos, gracias Rosy, saludos a los que sí me hayan podido escuchar, y Vianey, claro que sí, nos ponemos de acuerdo para que hagamos otra transmisión para aquellos que no pudieron conectarse de manera oportuna para la hora. Muchísimas gracias. Y pues cualquier cosa nos buscamos en las redes. Que tengan una excelente tarde. A ustedes, Norma, y saludos a todos los chicos. Que tengan una bonita tarde.